soy Enrique Banús, director del Centro Cultural y la única persona aquí en la presidencia no directamente relacionada con la música, porque aquí nos acompañan compositores e intérpretes y todos ellos con una presencia importante en el Festival Musicantes, que es lo que se trata de presentar aquí, festival que iniciará el día 9 de agosto con el primer concierto y se extenderá luego en los meses siguientes, porque son, si no conto mal, 15 conciertos, una cosa así. Bueno, el Festival Musicantes nació hace 2 años, esta es la tercera edición, y nació por iniciativa del maestro Sadiel Cuentas, el contará un poco más de todo esto, que lo propuso al Centro Cultural de la Universidad de Piura. El Centro Cultural, en cuya sede están aquí, es un centro de la Universidad de Piura, pero su vocación es trabajar hacia afuera de la universidad, establecer un espacio de diálogo, de encuentro con toda persona interesada por los temas propios de un centro cultural, la cultura, el arte, la música, pero también la historia, y siempre con una especificidad universitaria, ¿no? Hay muchos centros culturales, se puede enfocar un centro cultural de muchas maneras. Nosotros entendemos que el ser un centro universitario le añade algo, ¿no? Y le añade fundamentalmente la idea de dar a conocer y ayudar a comprender el mundo en que vivimos. El mundo en que vivimos con todas sus manifestaciones, con todos sus lenguajes y entre ellos, pues, obviamente también el de la música. En el plano musical, aquí en el centro, tenemos 3 tipos de actividades. Una, conciertos, ahí en el hall que ven se convierte en una sala de conciertos con muy buenas condiciones acústicas realmente, pero luego, bueno, son conciertos que se celebran con regularidad, de estilos y formatos diferentes, y luego tenemos 2 especificidades. Una tiene que ver con la música barroca, por una casualidad de la vida, que es que nos donaron hace pocos años 2 clavecines. El clavecín es un instrumento muy relevante para la música barroca, y una clavecinista peruana, ya retirada entonces, nos donó los 2 clavecines que tenía en su casa aquí. Tenía otro en Viena, vivió muchos años en Viena, pero sí se quedó en Europa, y entonces nos obligó, por así decir, entre comillas, a cuidar del repertorio barroco. Y por otra casualidad de la vida, pues hemos entrado en la música contemporánea. La casualidad de la vida se llama Sadiel Cuentas. Él hizo la maestría en gestión cultural en la Universidad de Piura, y después de esto, pues en un momento dado nos hace esta propuesta, ¿no? Tiene algo en común con la música barroca, y es que son repertorios que se escuchan menos, que no es tan fácil escuchar, ¿no? La mayor parte de la música sinfónica, clásica o académica, como se quiera llamar, todos los nombres tienen su problemática, se ciña al repertorio clásico, romántico, postromántico, pero el barroco queda antes y la música contemporánea queda después, ¿no? Y a nosotros nos gusta mucho entrar en esos terrenos no tan trazados, ¿no? Nos parece que hay mucha actividad cultural que se repite, ¿no? Hemos hecho, por ejemplo, aquí varias ediciones de un proyecto literario que se llama Redescubriendo Poetas Peruanos, ¿no? Pues esos son todos los poetas de la segunda mitad del siglo XX medio olvidados, ¿no? O sea, cuando yo pregunto a mis alumnos, yo doy clases en la Universidad de Piura, en la licenciatura en Historia y Gestión Cultural, aquí en este salón, cuando les pregunto qué poetas peruanos de la segunda mitad del siglo pasado conocen, pues con las justas llegan a César Vallejo, Blanca Varela y poco más, ¿no? Pero hay una pléyade extraordinaria de poetas y nosotros nos hemos dedicado a esos, ¿no? No hemos hecho nada sobre César Vallejo, ¿no? Porque ya se hace, ¿no? Entonces, el entrar en la música contemporánea me parece que es un desafío, porque ciertamente tampoco hay tanto público hecho a la música contemporánea,
y tampoco hay tantas ocasiones de estrenar. Hay muchos compositores peruanos, lo estamos viendo, con obra muy interesante y nos dedicamos a eso precisamente, ¿no? A dar espacios, a poner la logística para el estreno de las obras, ¿no? El maestro Sadiel Cuentas les contará más en detalle, pero nos interesa mucho en varios aspectos. Uno, son muchos muy diferentes lenguajes musicales. O sea, tenemos desde este año, por primera vez vamos a hacer algo realmente exótico, que es música compuesta hoy para clavecín. El clavecín es un instrumento que después del barroco y los inicios del clasicismo tiene poca presencia. Hay alguna cosa, Stravinsky compone algo, Falla compone algo, pero entonces yo creo que la primera vez que se estrena obra peruana escrita para clavecín en el siglo XXI, desde luego, quizá en el XX también. Pero tenemos también un concierto para un ensamble de laptops, o sea, música electroacústica, ¿sí? Ha habido también en las ediciones anteriores, además con unas proyecciones de figuras geométricas adaptadas al espacio, ¿no? Entonces, lenguajes muy diferentes, ¿no? Y en esta edición también algo extraordinariamente importante, que es la descentralización. Por primera vez va a haber conciertos fuera de Lima, ¿no? En Arequipa, en Cusco, en Piura, en la Universidad de Piura, Campus Piura, y también en Chimbote, que eso también es otro desafío, porque en Chimbote hay una orquesta juvenil con una cierta trayectoria, pero que todavía se está constituyendo, ¿no? Y lo malo del maestro Sadiel Cuentas es que es un optimista, ¿no? Entonces nos llamaron de la Dirección Desconcentrada de Cultura y nos dijeron, bueno, tenemos aquí una orquesta, quizás se podría hacer algo. Yo cuando lo escuché dije, no, o sea, esto nos cuesta, está creciendo, necesita un repertorio especial, ¿no? Le dije a Sadiel, bueno, Sadiel, yo creo que no, tal, no sé. Bueno, vamos a reunirnos, ¿no? Bueno, ya con eso yo ya estaba perdido, no se reunieron varios entusiastas y va a haber un concierto donde se está componiendo para orquesta juvenil, ¿no? Por parte de varios, no sé cuántos son finalmente, 3 o 4 compositores. No, son como 8. 8 compositores, madre mía, es el concierto más popular de todos, ¿no? Entonces, y así vamos conquistando espacios, por así decir. Y a nosotros nos fascina esto, nos da un poco de miedo también. Tenemos que decir que entre la primera edición, hace 2 años, y la segunda hubo un aumento considerable de público. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque a veces se dice, no, para eso no hay público. Pues sí, no lo hay, pero hay que crearlo. Entonces, no sé cómo nos irá este año, pero el año pasado fue mucho más presente que el año anterior, ¿no? Y bueno, para nosotros es muy interesante como universidad estar colaborando en este proyecto. Entendemos que las universidades tenemos una responsabilidad social, no es lo más importante es formar a nuestros alumnos e investigar, pero tenemos una responsabilidad social y estamos encantados de poder ofrecer nuestro conocimiento en gestión, organización, logística, porque la parte artística ahí no entramos para nada porque no sabemos. Y nada, esto es lo que yo les quería contar desde mi posición. Si luego tienen preguntas, pues las aclaramos en la medida de lo posible. Maestro. Sí, bueno. Muchas gracias. Ante todo, efectivamente, yo estoy muy agradecido con el Centro Cultural de la Universidad de Piura por la acogida que han tenido a ese proyecto. Efectivamente, yo he hecho la maestría aquí. Después es una maestría en gestión cultural, después armé el proyecto y bueno, hemos tenido una acogida que yo sinceramente agradezco muchísimo. ¿Qué es el festival? ¿De qué se trata el festival, no? Las raíces de esto pueden ser reconocidas al grueso del público, ¿no? Porque esto tiene que ver con la tradición de la música clásica europea, pero sucede que en la música clásica europea tenemos estos compositores conocidos por todos, como Mozart, Beethoven, Bach, pero desde que esa tradición se establece y se comparte, digamos, en el Perú, también hay compositores peruanos, ¿no? Que hacen un trabajo que es distinto al trabajo de Beethoven, Bach, etc., ¿no? Y que tenía que ser de todas formas, ¿no? Porque si bien nosotros asimilamos una misma tradición,
escribimos en base a nuestras preocupaciones sobre un montón de temas, ¿no? Sobre, por ejemplo, el tema de la identidad cultural, ¿no? Entonces, esto es una tradición europea, pero nosotros somos peruanos, hay una música folclórica peruana, ¿de qué manera esa música folclórica se conecta o no se conecta? Algunos compositores dicen, no, yo soy un compositor cosmopolita y quiero conectarme más bien con otras corrientes artísticas del presente, otros se van a la electrónica, ¿no? Dicen, estoy interesado en tecnología, hay toda una multiplicidad de compositores formados en esa tradición que vienen trabajando décadas en hacer un producto que es un producto que se alimenta de un montón de influencias europeas y también peruanas y tiene la misión de regresar a la sociedad peruana, ¿no? En general, dentro de la escena clásica peruana, por lo menos cuando yo era estudiante, no había muchas oportunidades para que los compositores, digamos, mostraran su trabajo, ¿no? En general, siendo los conservatorios instituciones que se concentran en poner en valor una tradición fundamentalmente europea, es natural que tengan la mía ahí, ¿no? O sea, y digamos, a mí alguna vez una pianista muy importante me comentó, ¿no? Bueno, sí, música peruana debería tener pues unos 7 minutos, ¿no? Porque si no, ¿cómo va a entrar al costado de Bach y de Beethoven y qué sé yo, ¿no? O sea, como que tenías tu programa de música y ahí en una esquinita iba a estar pues, el compositor peruano, ¿no? Y no está mal desde un punto de vista, digamos, de una tradición, de una institución que tiene unos fines específicos, ¿no? Pero un poco la pregunta es cómo se le puede dar la vuelta de tuerca a esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Y entonces nace el Festival Musicantes con la intención de mostrar exclusivamente el trabajo de compositores peruanos. Y no solamente compositores peruanos solamente de Lima, sino de todo el país, ¿no? Y no solamente compositores peruanos que hagan música electrónica, música vanguardista, música inspirada en el folclore, sino todo, ¿no? Todo lo que el compositor peruano tiene como conjunto para ofrecer. Y no solamente además pensando en que esté el compositor dentro de esto, sino pensando en formar una comunidad, ¿no? Que incluye a los compositores, que incluye a los intérpretes, que incluye al público, ¿no? Y buscando que toda esta comunidad reciba una atención positiva, digamos, dentro del festival, ¿no? Entonces, por ejemplo, los conciertos los armamos pensando en combinar toda la oferta que hay, pero que cada concierto tenga una línea, digamos, narrativa clara, ¿no? Que sea un espectáculo importante, disfrutable, pero que además las piezas se complementen entre sí, ¿no? Entonces, si hay por ahí algún compositor que es muy áspero, que es muy duro, puede estar al costado de un compositor que es muy romántico, por ejemplo, ¿no? Y de esta manera creamos un relato conjunto, ¿no? Además, también en los conciertos hacemos un poco de lo que se llama mediación cultural, ¿no? Es decir, nosotros, digamos, al público le damos algunos elementos que le pueden ayudar a entrar dentro de la composición, dentro de lo que el compositor podía decir, ¿no? Por ejemplo, teníamos el caso el año pasado de una pieza que se llamaba Yo, ¿no? Y era una pieza atonal, dura, ¿no? Con técnicas contemporáneas, digamos, incluso hasta agresivas, ¿no? Y la pieza se trataba sobre el relato bíblico de Yo, ¿no? Y las pruebas que tuvo que pasar, ¿no? en el relato que todos conocemos, ¿no? Entonces, mencionar eso con el público, antes de que se toque la pieza, le da puntos de encuentro, ¿no? De decir, ah, ya, bueno, esta música es así, pero es por eso, ¿no? Porque estamos representando la angustia, etc., ¿no? Y así con otro montón de piezas, ¿no? Entonces, finalmente, el festival lo que apunta es a eso, digamos, beneficiar a toda nuestra comunidad artística ligada a la música contemporánea peruana, ¿no? Creando además también de esa forma una identidad propia, ¿no? Una música, difundiendo una música que tiene rasgos propios, ¿no? En ese espíritu hemos estado trabajando desde el principio, nos hemos expandido este año, estamos trabajando con 4 orquestas sinfónicas, 2 fantásticos coros, cuyos directores están aquí entre nosotros, ¿no? Y además también tenemos este trabajo que mencionó el maestro Banús, que ya empieza a hacer un trabajo, digamos, específicamente acotado a la sociedad peruana, ¿no? Actualmente, como consecuencia del programa orquestando del Ministerio de Educación o de la iniciativa de Sinfonía por el Perú, de Juan Diego Flores, perdón, hay en todo el Perú un montón de orquestas sinfónicas por todos lados, ¿no? Orquestas sinfónicas juveniles, ¿no? Que tienen características distintas a las orquestas sinfónicas convencionales, ¿no? Entonces, este año estamos empezando a hacer un trabajo dirigido a estas orquestas, ¿no? Con unas obras que sean escritas específicamente para sus capacidades por compositores peruanos, para que también el repertorio peruano, que digamos representa nuestras propias ideas, nuestra propia identidad, nuestra propia cultura, pueda ingresar también en esta actividad, ¿no? Que no sea una actividad exclusivamente dedicada a la música europea clásica de los siglos XVI, XVII, XIX, etc., ¿no? Sino que también haya ese otro repertorio a su disposición, ¿no? Entonces, finalmente, eso es lo que es el festival, ¿no? Es un esfuerzo por conectar con
con la comunidad cultural alrededor de esto de una manera distinta, generar nuevas oportunidades para los compositores, generar un nuevo repertorio para los elencos y los intérpretes y entregar un producto nuevo al público peruano. Ahora, algunas de las personas que participan en el festival van a comentarnos un poco su experiencia y lo que ellos encuentran rescatable del festival. Empezamos por Javier Zúñigo, que es director del Coro Nacional de Perú. Bueno, sí, soy Javier Zúñigo Rao, director del Coro Nacional del Perú. Y bueno, estoy muy complacido con haber sido invitado. Esta es una segunda oportunidad en la que, como dice Sadiel, va a haber un tangible muy importante, y ese tangible son las nuevas partituras de los nuevos compositores peruanos. Por muchos años, hablo basado en mi experiencia desde el momento en que estuve como corista en el Coro Nacional o pianista, hace varios años, había muchas partituras escritas de compositores peruanos para ensambles orquestales y ensambles grandes. Entonces me interesó, cuando hablábamos con Sadiel, que siempre muy dispuesto, ¿no?, a ver qué hacer para difundir este arte tan maravilloso. Dijimos, bueno, ojalá hubieran más obras corales, así como hay tantas instrumentales. Y yo creo que ha sido un gran logro. Nosotros estamos desde el año pasado, el Coro de Niños está antes, incluso participando desde que se inició, pero antes. Y con mucho éxito, porque realmente hay un aporte sustancial de los compositores y esta apertura hacia el repertorio vocal, porque tenemos muy buenas voces y es el momento de aprovechar y escucharlas. Y hemos tenido el contacto directo, ha podido darse esta posibilidad de tener el contacto directo con los músicos, con los compositores, para que escuchen las posibilidades de registro de los elencos, ¿no?, que son profesionales, para que trasciendan también estas obras, no solo se canten en nuestro país, sino trasciendan fronteras, y que se canten en nuestro país con los primeros elencos vocales del país, como lo son el Coro Nacional de Niños y el Coro Nacional de Perú, para poner también un poco de ejemplo de cómo vamos a nivel de la región, ¿no?, en Latinoamérica, con las composiciones, y ha llamado mucho que hablar. Yo les tengo que decir que muchos compositores de Argentina o Chile ya están pidiendo, están solicitando esa partitura. Es decir, el tangible que queda luego de este proceso de selección y luego de ejecución entre músicos, compositores y los ejecutantes es muy importante, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento porque en este año se da es un caso particular para los coros. Para el Coro Nacional se da en el marco del 60 aniversario del Coro Nacional, ¿no? Entonces, en ese marco hemos recibido, ha habido muy buena aceptación de esta misa que vamos a estrenar este año, que se llama Dios hizo las cosas, ¿no? Con la participación de 3 compositores peruanos, Diego Berrospi, Carlos Trujillos y Sadiel Fuentes, ¿no? Entonces tenemos las 6 partes de la misa: el Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Gloria, Credo, Santo, Cordero de Dios. Realmente una misa muy importante, acompañada en esta oportunidad por el piano, y va a ser muy bueno poder escucharlas, al igual que esta obra del compositor Juan Carlos Jiménez, Sound 8 with Piano, que también la estaremos estrenando este 21 de octubre. Así que, bueno, por mi parte estoy contento que cada vez este festival ha crecido muy rápido, y ha llamado mucho la atención, porque tenemos justamente que eso, llamar la atención y querer que mucha gente quiera escuchar estas sensaciones, emociones y disfrute de esta música, que también es buena, y la buena música, y que va a dar que hablar del talento que tienen los peruanos, que tenemos los peruanos para poder expresarnos de una manera diferente, ¿no?, con la música vocal e instrumental. Gracias. Muchas gracias. Escuchamos ahora la participación de Mónica Canales, directora del Coro Nacional de Niños. Gracias, Javier. Muy buenas tardes a todos. Para el Coro Nacional de Niños es otra vez un tremendo honor
estar participando en este importante festival. Es nuestra tercera participación, hemos nacido con el festival, pero el vínculo y la necesidad de poder hacer con los niños música con lenguajes contemporáneos tiene ya casi de 10 años. Ese vínculo lo establecimos con Sadiel precisamente a través de un proyecto que tenía por título, bueno, y que seguimos trabajando, Tinku y Cancionero Multilingüe del Perú. Y lo que sucedía es que si bien hay pocas composiciones vocales, si hablamos de coros mixtos, adultos o profesionales, en menor número existían las de música contemporánea para coros infantiles. Y yo creo que muchas veces es porque se cree que los niños no va a ser más difícil para ellos introducirse en el lenguaje contemporáneo. Pero esto no es cierto, en tanto la música en el cine, en los videojuegos, en muchos lenguajes que son para ellos naturales, son contemporáneos, ellos están acostumbrados a todo eso. Y un segundo punto es el público, porque el público muchas veces pensamos que no está preparado para escuchar música contemporánea. Y esto tampoco es cierto. Para nosotros ha sido toda una sorpresa, un descubrimiento que a partir de todos estos acercamientos para poder interpretar música contemporánea de compositores peruanos, han tenido muchísimos comentarios y además el reconocer que no es solamente un tema de poder interpretar y dar a conocer música contemporánea de compositores peruanos, sino también de que esto es un camino que nos pone la valla más alta desde el punto de vista metodológico, porque obviamente son lenguajes que, si bien les digo no son del todo ajenos a los niños, implican obviamente desarrollar una serie de capacidades interpretativas, ¿no? Y también el proceso de aprendizaje. Entonces, para nosotros ya este vínculo, ¿no? Tiene varios años y grandes frutos en realidad, así que estamos muy complacidos por ello. En las primeras ediciones, bueno, hemos tenido muchísimos comentarios. Para nosotros ha sido importantísimo estrenar obras de compositores peruanos. Es una de las líneas que trabaja el Ministerio de Cultura a través de sus elencos nacionales. Y el año pasado hicimos una obra que vamos a repetir este año, que fue la Misa Janapacha, una obra que en su integridad no ha sido compuesta por un solo compositor, sino este lenguaje de tres compositores que se unen en una sola obra, y que fue muy interesante poder reconocer, ¿no? A los niños inclusive no les decíamos de quién era la obra y ellos podían identificar, ¿no? Ciertos elementos en la forma de expresarse de cada uno de los compositores. Y es así que el estreno del año pasado, que tuvo mucha acogida, muchos comentarios por parte del público y de la crítica inclusive, este año se va a hacer junto con la Orquesta Sinfónica de Cusco. Nosotros, en el marco de nuestro 30 aniversario, que se cumple este año, vamos a ir a Cusco a finales de septiembre, y exactamente el 26 de septiembre vamos a hacer junto con la Orquesta Sinfónica de Cusco la reposición de esta obra, pero con una orquesta, si mal no recuerdo, es de cuerdas y maderas. Sí, correcto. Entonces va a ser una oportunidad interesante de poder volver a mostrar esta pieza, que la tenemos ya incluida en nuestro repertorio, en nuestros ciclos de música sacra. Hay mucha obra de compositor peruano, y eso gracias a Musicantes. En realidad es importante para nosotros eso. Y el día siguiente, el 27 de septiembre, la vamos a repetir con piano, que es la que fue la versión original que estrenamos el año pasado en la iglesia de Andahuaylillas en Cusco. Así que vamos a tener dos oportunidades de escuchar esta misa. Pero además en Lima vamos a estrenar en octubre, no recuerdo exactamente la fecha, pero bueno, me imagino que ustedes ya tienen en sus files la fecha exacta. Vamos a estrenar una misa shipibo, que tiene una dinámica, una forma composicional, ¿no? Una estrategia muy parecida a la que fue trabajada en la Misa Janapacha. Entonces ya nosotros estamos en el camino del aprendizaje de esta nueva pieza, descubriendo, ¿no? Las sonoridades, la forma de composición de esta pieza, y esperamos que el público pueda disfrutarla, ¿no? en este próximo evento, así como en todos los conciertos que se van a realizar. Felicito a la universidad
por promover este tipo de actividades. Para nosotros es importantísimo. En realidad manejamos diversas líneas, pero el poder estrenar obras de compositores peruanos y obras contemporáneas es sumamente importante. Muchísimas gracias y gracias a todos por su presencia. Gracias. Tenemos también una invitada internacional, es una pianista hongkonesa radicada en Estados Unidos. Ella va a venir a dar un recital solo de obras peruanas y además va a participar como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional. Entonces ella se llama Posing Head, vino el año pasado, está regresando este año, su concierto fue un gran éxito el año pasado y bueno, vamos a escuchar sus impresiones también sobre el festival. Maestra. Más bien es... Hola, ¿cómo estás? Okay, so I'm Fanny. It's nice to see everyone here today. Although I only can see one side of the group here, but it's nice to see you all. And I'm very excited to come back to Lima and to give some concerts this November. And this, Sadio Julie to translate all. I just keep talking. Yeah. Sí, bueno, ella es Posing Head y está muy complacida de venir en noviembre a tocar conciertos en Lima y en Arequipa, ¿no? Como parte del festival. Okay. Okay, so this year I'm going to have 2 concerts in Lima, and one is a solo piano recital that I'm going to present about 5 sets of pieces that is all newly written by Peruvian composers, and I'm very, very excited about it. Sí, va a dar 2 conciertos en Lima. Uno es un concierto que tiene 5 compositores peruanos con piezas que son piezas de estreno y está muy, muy emocionada por este concierto. Yeah, and so within the 5 set of pieces, one piece, so I'm going to talk about each pieces a little bit. So that includes your work, Sadiel, and the 15 Invenciones para piano, and then also a piano suite about cats, about Los Gatos, and then 2 works by about 2 works of the Peruvian, those Peruanos, and then Rio, and also that's also 1 word, right? Sí. That's it. Okay. Yeah. Entonces, entre lo que ella va a estrenar en Lima, hay hay una colección de 15 invenciones peruanas. Esa es una composición mía. Está basada en las 15 invenciones de Bach, digamos, como modelo, pero cada una de ellas toma una danza folclórica peruana como base. Y además va a estrenar de Antonio Berbazzoni la suite gatesca, ¿no? Que está basada en los gatos que él ha tenido a lo largo de su vida, ¿no? En la memoria que él tiene de estas mascotas durante toda su vida, ¿no? Entonces cada movimiento es uno de los gatos, ¿no? Con su propio carácter, su propia personalidad, sus propias características, ¿no? También hay una composición de Daniel Cueto que se llama Río, y bueno, y hay también una composición de Juan Carlos Jiménez, ¿no? Y eso más o menos completa todo el repertorio, ¿no? Entonces, como pueden ver, son compositores que tienen distintos intereses, ¿no? Distintas formas de manifestar su personalidad en la música, ¿no? Okay, go on. So I have been playing some of the pieces and introducing to some audiences in the United States and also in other parts of the world, and I'm excited to play the whole program in the coming November in Lima. Ella estaba estudiando las piezas y ya las ha tocado en Estados Unidos, las ha introducido ante algunas audiencias con muy buena respuesta y está muy emocionada de estrenarlas en Lima. Yeah. So another recital, another concert that I will perform is a concerto by Sadiel. It is going to be 4 movement works, and they are really fun for me to learn and play, and I
hope it will be fun for the audience to come and to listen and to watch as well. Y en el concierto que tenemos con la Orquesta Sinfónica Nacional, ella va a estrenar también mi concierto para piano y orquesta de cuerdas. Es una obra en 4 movimientos. Ella lo estaba estudiando ya varios meses y bueno, dice que se siente muy contenta y va a estar muy emocionada de poder mostrar esta obra al público peruano. Yes, so that's it, and but I'm really excited to come back, and I hope to see you all, and I also hope myself that have the opportunity to meet the composers while I perform there. Y bueno, ella está muy contenta de regresar al Perú, está muy emocionada también por la oportunidad de conocer a los compositores de todo el programa. Ella también está repitiendo el programa de piano en Arequipa. O sea, parte del festival es la repetición de ese programa de piano en la ciudad de Arequipa, ¿no? Y bueno, está muy contenta de venir y tener nuevamente la posibilidad de tener un contacto con el público peruano. Okay, thank you so much. Thank you so much. Okay, thank you. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Y a continuación quisiera pedirle a Marc Contreras, que es uno de los compositores del festival también, que se acerque y nos comente su impresión sobre el trabajo en el festival. Bueno, buenas tardes, buena tardanza. En primer lugar, agradecer a Sadiel, que dio la cabeza desde siempre para poder generar un espacio de integración entre compositores, músicos, elencos, directores, yo diría en un espacio de integración, que para mí es el núcleo de toda relación humana, ¿no? La integración permite que las personas, en base a ideas y metas en común, puedan generar propuestas y puedan aportar algo en el ámbito musical, en la comunidad musical, en el país, ¿no? Y en todo lo que podamos aportar como seres humanos. Y el núcleo justamente que se ha creado es poder unir a compositores que creo que en la comunidad musical son personajes con características particulares, ¿no? Cada uno tiene sus propias prioridades, su propia visión sobre lo que es la composición, la creación, y crear espacios de integración no es tan fácil, y creo que este festival permite que estos personajes tengan un contacto con el público, tengan un contacto con la audiencia, y que en muchos casos se ha perdido durante la historia de la música, diríamos. Normalmente el compositor, sobre todo el compositor peruano, suele escribir y, digamos, la música suele quedarse en el papel, y creo que hay un compromiso, ¿no?, por parte de todos, de poder buscar la manera de poder impulsar y que deja poner en vitrina estas expresiones que han sido realizadas y compuestas dentro de un panorama, ¿no?, en particular, y es un compromiso de todos poder hacerlo. Yo agradezco mucho a Sadiel, agradezco mucho también a los directores, Javier Zúñigo, director del Coro Nacional, a Mónica Canales, directora del Coro Niños de los Intérpretes, músicos y maestros como el maestro Carlos Johnson, las instituciones como la Universidad de Piura, que permiten unificar estas alianzas, estos hilos que nos permiten llegar a más personas, nos permiten unirnos y disfrutar de lo que hacemos todos nosotros, ¿no?, la música, compartir. En cuanto a mi experiencia en musicante, ha sido muy enriquecedora. He podido tener la oportunidad de poder presentar obras con el Coro Nacional de Niños, con la maestra Mónica Canales. Ha sido para mí muy gratificante poder tener el contacto con el Coro de Niños, justamente lo que mencionaba la maestra. Yo, por ejemplo, particularmente, no tenía una concepción tan clara de las posibilidades sonoras que puede generar un coro de niños, ¿no?
porque como compositor uno siempre tenía la idea de que el coro de niños no puede hacer disonancias, por ejemplo, porque es difícil y es imposible, y es incluso como a mí me formaron cuando yo fui estudiante en el conservatorio, o sea, arreglos, me decían, no, ¿cómo vas a hacer una segunda? Eso es imposible. Y yo me quedé pensando con esa idea, no, solamente, ¿no? Y después recuerdo cuando fue el estreno, presentaron el estreno de la obra de la misa, yo me quedé ese día, mi cerebro explotó. ¿Qué? Si yo hubiera sabido realmente que el coro de niños podía hacer todo, tenía todo ese potencial, realmente sentí, dije, ¿qué estaba haciendo todo este tiempo? ¿No? ¿Cómo nunca pude haber visto este material humano dentro de mi concepción sonora? Y estas cosas, digamos, el estreno, hay que ser también siempre arriesgados, ¿no? Como digo, y hay que tomar justamente los riesgos, porque yo sé que las cosas no son fáciles, y si de repente a mí me han formado así, porque probablemente en esa época, digamos, no había, digamos, tanta apertura para la música, ¿no? Nueva, y creo que el gran trabajo que vienen realizando los directores, los músicos, quienes asumen estas responsabilidades de pasar a un siguiente nivel, de asumir retos, y sin pensar, o sea, podemos hacerlo muy bien, podemos fracasar en el proceso, pero lo intentamos, ¿no? Y eso permite de que la música avance y podamos pasar a un siguiente plan. Bueno, eso es lo que quería comentar y les agradezco por poderme haber invitado. Gracias. Gracias. Marc va a estrenar una obra para cello solo y una obra para orquesta sinfónica para la orquesta infantil y juvenil en Chimbote, ¿no? Entonces tiene una doble participación, ¿no? Ahora quisiera pedirle sus impresiones a Juan Carlos Jiménez. Juan Carlos va a estrenar una obra con Cosinget, una obra con el Coro Nacional y una obra con la Orquesta Sinfónica y Juvenil de Chimbote. Es la primera vez que participa en el festival y además él nos está ayudando con el mantenimiento de la página web del festival. Entonces estamos doblemente agradecidos contigo, ¿no? Por tu ayuda a la realización del festival y por tu contribución como compositor. Gracias. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Jiménez Salcedo, soy compositor, soy de provincia, estudié piano en la Escuela de Música Piura, también con el maestro Arturo Hernández de la Universidad de Piura. Y también después estudié composición en el Conservatorio de Trujillo y fui formado por el maestro Fernando Fernández, a quien siempre aprecio mucho y también más tarde en el festival. Y entonces la formación que he tenido es casi siempre lejos de Lima, pero ya hace unos años que estoy viviendo acá, estoy trabajando acá en Lima y bueno, estoy muy gustoso de haber trabajado con Sadiel, haber estudiado sus obras. Cuando yo estudiaba composición, estudiábamos las obras de Sadiel. Y entonces es muy gustoso para mí poder estar compartiendo con él, ser amigos, y muy agradecido por la invitación de poder participar en este festival. Creo que una de las cosas más importantes que aporta el festival es ser una ventana, una vitrina para exponer el trabajo de los compositores peruanos, que no queden solo en papel. Y eso es casi siempre es el caso. Escribe, porque cuando se estrena, porque no hay mucha apertura por parte de intérpretes, no hay muchos lugares donde poder hacerlo, no hay mucho público. Y unir fuerzas en un festival como Musicantes, que ya va por su tercera edición, creo que es una de las mejores razones para su existencia, definitivamente. Y estoy también tan agradecido y también colaborando con Sadiel con la página web. Queremos llevarla a que esté también en inglés y también en chino, para aperturarnos un poco más al público y internacionalizarnos un poco más y movernos más en redes, qué sé yo. Todo eso para el trabajo en equipo. Gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, finalmente quisiera pedirle un comentario a Carlos Johnson, y también un comentario hablado y un comentario musical. Y claro, en realidad un gran inspirador del festival puede ser perfectamente Carlos, ¿no? Carlos es el primer gran artista que me hizo caso, digamos, ¿no? Que creyó en mí. Él estrenó mi concierto para violín con la Orquesta Sinfónica hace varios años. Y eso en realidad, bueno, es el inicio de mi carrera como compositor, en realidad. Entonces yo, aparte de gozar del beneficio
de su amistad, estoy inmensamente agradecido a ti por siempre, ¿no? Y al final todo eso también viene de esa fuente, ¿no? O sea, yo gracias a el trabajo cercano con un intérprete he podido entender la importancia de que un compositor pueda realizar su música en vivo, ¿no? Y además, digamos, con alguien que realmente se compromete en hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, eso a mí como compositor me ha ayudado muchísimo a crecer y es lo que también me anima a intentar que todos los compositores de Perú puedan tener una experiencia similar, ¿no? Y bueno, personalmente eso nació gracias a la experiencia con Carlos. Entonces, quisiera reconocer eso, agradecerte públicamente que hay una oportunidad, ¿no? Y pedirte un comentario y después una breve interpretación de música que se ha estrenado también en el festival, ¿no? Bueno, buenas tardes. Que sea también un breve comentario porque se han dicho tantas cosas tan acertadas, tan definitivas sobre el festival y que lo pintan de cuerpo entero, la importancia de esta actividad en una ciudad tan hambrienta de cultura, tan sedienta de educación, y es muy importante cualquier iniciativa. Creo que es aún más importante no seguir una senda ya trazada por otras personas, por otras instituciones, sino crear algo nuevo. Eso tiene doble, triple valor cuando se inicia una actividad de cero, prácticamente que no existió nunca. Yo tengo la suerte de vivir ya más o menos bastantes años y recordar, y hago hincapié en lo que han dicho dos colegas míos, de la importancia de interpretar obras de compositores peruanos. Recuerdo a un gran maestro que todos conocemos, creo que casi todos personalmente, el maestro Edgardo Alcárcel, a quien le pregunté por qué no había escrito más obras para violín. Bueno, yo en esa época creo que tenía pantalón corto, 18, 16, 14 años, y me dijo: hijo, lo que pasa es que nadie las toca. Entonces, esta actividad justamente compensa esa falta, esa carencia que ha habido tantos años yo diría casi en toda la región latinoamericana, no solamente Perú, tiene esta carencia, esta característica tan parcialmente negativa, ¿no es cierto? Y esta actividad creo que endereza un poco el curso contribuye a enderezarla, el curso de la cultura en nuestro país, ni siquiera en nuestra ciudad. Cuántas pocas actividades hay que se desarrollan en Lima y también en provincias. Así que eso es algo muy importante. Yo vivo en el extranjero desde hace muchos años y soy testigo presencial de la descentralización que viven los países europeos, y creo que tiene solamente grandes ventajas, no veo ninguna desventaja. Es algo que es muy bueno, que se extiendan todas las actividades culturales a provincias. Dicho eso, recalco el agradecimiento por la invitación, y creo que la amistad es siempre subrayada por el interés mutuo de llevar la cultura para adelante. Dicho eso, me remito a la segunda parte de mi breve participación, que será quizás aún más breve, porque es una obra de Sadiel Cuentas, escrita para, el maestro me corregirá si estoy en lo cierto, con una ocasión que fue un recital de solamente obras de cuentas, ¿cierto? Sí, cierto. Cierto. Y es una obra que yo he tenido la suerte también de interpretar bastantes en repetidas oportunidades, no solamente en el Perú, en otros lugares. Creo que Sadiel sabe el cariño que le tengo a esta pequeña obra, que es un pequeño bombón musical. Entrada de Sadiel Cuentas para Miguel Sol. Thank you.
quedamos a su disposición para cualquier pregunta que puedan tener. Como municipalidad de área de cultura y queremos empezar a ver nuestro compromiso y también el apoyo con la difusión de las actividades que vienen realizando, ¿no? Para así poder llegar más o directamente a nuestros vecinos y seguir fortaleciendo la propuesta cultural en el vecino. Así que cuenta con nuestro apoyo. Excelente, muchas gracias. Sí, bien. Disculpe que yo unos minutos cuando ya había empezado. ¿Esto se va a realizar aquí, en el Centro Cultural? Tenemos conciertos en varios lugares. Sí, varios van a ser acá en el Centro Cultural, pero tenemos algunos conciertos también, por ejemplo el concierto del maestro Carlos Johnson va a ser en el Centro Cultural Africano Británico, acá en Miraflores. Tenemos un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional en el Auditorio de los Incas, y los conciertos de los coros van a ser en iglesias, ¿no? Vamos a tocar música religiosa y además en iglesias, ¿no? Sí. Y esto es el 9 de agosto, ¿no? O sea, son varios meses. Sí, son varios meses. Sí, sí. Gracias. ¿Cuántos conciertos son? 15. En 15. Empezamos el 9 de agosto, pero llegamos hasta octubre. Noviembre. Ahora, esto incluye conciertos en Piura, en Cusco, en Arequipa y en Latayette también. Y bueno, claro, es de compositores peruanos, o sea, es tocar, interpretar piezas exclusivamente de compositores peruanos. Exclusivamente compositores peruanos y casi exclusivamente estrenos. Sí. ¿Y por qué no es que se han tocado antes? O sea, ¿por qué es que vieron la necesidad de hacer esto? Bueno, claro, eso yo comentaba en la primera parte. Lo que pasa es que nosotros somos compositores formados en la tradición de la música clásica europea, en conservatorios, ¿no? Y en un conservatorio normalmente hay, digamos, un interés especial en determinado repertorio, ¿no? Bach, Beethoven, Mozart, Brahms, etc., ¿no? Lo cual es perfecto, ¿no? Pero es natural en esas instituciones que el foco esté por ahí, ¿no? Y si bien en esas instituciones se forman compositores, digamos que generalmente la visión que había es que es como algo complementario, ¿no? O sea, cuando hacemos un concierto con un repertorio estándar y por ahí en una esquinita ponemos un compositor peruano, ¿no? Entonces la idea de este festival es, digamos, dar la vuelta de tuerca, ¿no? Ofrecer una actividad donde se hace música exclusivamente de compositores peruanos, ¿no? Inclusive, te comentaré, un concierto de orquesta normalmente tiene un formato preestablecido, ¿no? Una obertura, una pieza solista para uno, probablemente un poema sinfónico, una sinfonía, ¿no? Entonces normalmente, digamos, cada una de esas piezas, quizás una de esas podría ser peruana y no en cada concierto, sino una vez al año, 2 veces al año. Nosotros estamos proponiendo conciertos donde todas son peruanas, ¿no? Y hay un compositor peruano que hace una obertura, uno que hace un concierto, uno que hace un poema sinfónico y uno que hace una sinfonía, ¿no? Estamos, digamos, promoviendo la idea de que los compositores peruanos, son excelentes en realidad. Estamos descubriendo también compositores en Arequipa, incluso que son del primer nivel, ¿no? Y que perfectamente pueden en conjunto presentar un programa así y más todavía, ¿no? Quizá añado un datito. ¿Por qué no se han interpretado antes? Porque no existían. La mayoría se componen de cara al festival, o sea, están recién saliditas del horno, calientitas. O sea, también el festival es un incentivo para componer, porque es muy distinto componer porque te viene la inspiración y dices, bueno, ahí queda, ¿no? O decir, yo sé que se va a estrenar y me están hablando de un concierto que va a ser el día tal y con tales intérpretes, ¿no? Y también diciendo, bueno, hay muchos formatos. Tenemos esto, tenemos un cuarteto, tenemos un cello solista, tenemos la orquesta sinfónica, tenemos un clavecín, tenemos donde te sientes más identificado. Hay música vocal, música instrumental, música vocal e instrumental. Es decir, también es darle al compositor el aliciente de que se va a estrenar, ¿no? Obviamente, todo compositor es de una trayectoria reconocida, ¿no? No es un concurso, es decir, presenten ustedes sus obras a los recién salidos del conservatorio, que puede haber también gente muy genial, no estoy diciendo nada, ¿no? Pero eso me parece que es muy interesante, que es un festival muy vivo, ¿no? Y el director artístico, que es Adiel, sabe lo que significa componer ese programa, ¿no? Detrás de ese programa hay horas de imaginar
para este conjunto de instrumentos, ¿no? Incluso nos ha pasado, voy a contar aquí la historia de Piura, ¿no? Piura, hay una orquesta sinfónica que sobrevive como puede, como algunas orquestas sinfónicas, ¿no? Y entonces veíamos que no es viable hacer un concierto para la orquesta sinfónica, pero sí hay grupos instrumentales dentro de la orquesta sinfónica con los que conversamos, concretamente un cuarteto de cuerdas y un quinteto de viento, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pues que alguno de los músicos se va a otra ciudad, cambia de lugar, ya no está en la orquesta, sino en otro. Entonces hay que recomponer y decir, a ver, y entonces va a ser al final un concierto para 2 violines, una parte, y para un trío de viento, otra parte, con una obra para un cuarteto de viento, ¿no? Entonces también hay que ver qué compositor se anima a piezas en parte de alto riesgo, ¿no? Porque luego no es lo mismo que hacer algo para un cuarteto, que siempre habrá cuartetos, ¿no? Pero, entonces, o sea, esto yo creo que hay mucha labor de diálogo, ¿no? De diálogo entre compositores y con los intérpretes, ¿no? Donde nosotros desde el Centro Cultural observamos y nos enteramos y luego intentamos difundirlo lo más que podemos, ¿no? Por eso agradecemos mucho todos los apoyos. ¿Alguna? Sí, digamos. Sí, gracias, buenas tardes. ¿Qué aprendizajes les han dejado las ediciones previas de Musicans? Uy, montones. Montones. O sea, justo lo que decía el maestro, ¿no? Hay un trabajo de curaduría que es complejo, ¿no? O sea, porque yo, claro, me beneficio de mi experiencia de años, ¿no? De conocer a varios compositores, de mis propias experiencias estudiando música, etcétera, ¿no? Entonces hay un trabajo ahí complicado que cada edición te enseña nuevas cosas, ¿no? Así como también hemos aprendido mucho también del público, ¿no? En el sentido de su respuesta, ¿no? a la mediación, a las obras, ¿no? Pero yo lo que subrayaría quizás como aprendizaje principal, y que digamos yo pensaría que es un aprendizaje que se podría radiar a la sociedad peruana, es pensar en todo lo que es posible hacer, ¿no? Porque normalmente yo cuando era estudiante había pensado en un festival así, un festival pues internacional, ¿no? Con unos auspicios gigantescos, ¿no? Complicado. Nosotros hacemos este festival como una contribución económica de los propios compositores, pequeña, modesta, pero digamos eso es lo que nos da una base, y después lo financiamos con la venta de entradas, ¿no? Y sin embargo, a partir de esa idea, ¿no? De los compositores peruanos, de la identidad peruana, de la sociedad peruana, de una actividad de esta naturaleza, conversando, hemos logrado la buena voluntad de muchísima gente, ¿no? Las orquestas, por ejemplo, ¿no? Que inmediatamente o la propia Mónica y el propio Javier, ¿no? Que inmediatamente se han comprometido con la idea, ¿no? Entonces yo, un aprendizaje principal que podría sacar del festival y que creo que podría irradiar a la sociedad peruana en general, y no solamente esa actividad, una actividad de esa naturaleza, es que es muchísimo lo que se puede hacer. Podemos, digamos, a pesar, digamos, de las limitaciones que todos sabemos que puede haber en un país como el nuestro o en Latinoamérica, hay muchísimo que es posible hacer, y está un poco el tema en hacer el esfuerzo y la coordinación y empezar a trabajar en sinergia, ¿no? Porque nada de esto se hace tampoco solo, ¿no? O sea, si hay voluntad se puede. Sí, y hay muchísimas buenas voluntades que inmediatamente empatan con la idea, ¿no? Pero bueno, ha sido un poco cosa de tirar la primera piedra y después dejar que venga la avalancha, ¿no? Que es un poco en lo que estamos, ¿no? Pero yo creo que ese sería el principal aprendizaje, y que creo que se puede extrapolar algo mucho más general, ¿no? Que en el Perú se pueden hacer muchas cosas, a pesar de todas las dificultades que todos conocemos, ¿no? Es muchísimo más, digamos, se puede hacer muchísimo más de lo que creemos, ¿no? Y la cosa está emprender, digamos. Quizá también por parte del Centro Cultural, ¿cuáles son nuestros grandes aprendizajes? Lo primero es que no es verdad que no hay público. Posiblemente es verdad que no te lo has encontrado, o que el público no ha encontrado lo que va buscando, ¿no? Pero lo que yo decía antes, el paso de la primera a la segunda edición fue gigantesco. La primera edición había conciertos en los que pasamos un poco de vergüenza, sí. Porque había casi más músicos que... sí, porque todavía no se ha hecho camino, pero esa es una experiencia en general del Centro Cultural. En Lima hay público para todo.
¿no? Solo tienes que encontrarlo o tiene que encontrarte, ¿no? Entonces, pero el público se descubre, ¿no? A veces se dice se crea, no, está ahí, hay que descubrirlo y ellos te tienen que descubrir, ¿no? Ese es un elemento clave, ¿no? Luego el segundo elemento es efectivamente lo que dice el maestro Sadiel Cuentas, ¿no? Que no es un tema de inversión económica. O sea, nosotros como universidad, desde el punto de vista económico, podemos aportar muy poco, ¿no? La Universidad de Piura vive de las pensiones de los alumnos y, por lo tanto, pues también lo que se puede invertir en aquello que no es directamente para los alumnos es limitado, ¿no? Lo que hemos invertido sí es el trabajo, muchas horas de trabajo, que al final es una inversión económica, porque estás pagando los sueldos de las personas, ¿no? Y mucho entusiasmo, compromiso, ¿no? en la difusión, en el marketing, a ver cómo conseguimos llegar a ese público que existe, ¿no? Eso también lo hemos aprendido, ¿no? Y lo tercero es que el asombro del público. Yo creo que eso lo hemos aprendido, sobre todo con los coros, ¿no? Porque efectivamente uno dice, este es un lenguaje diferente, la gente no está acostumbrada. O sea, yo me acuerdo del entusiasmo en la misa, ¿no? Que se interpretó además el primer año 2 veces, el segundo año 1 vez, y ahí la gente asombrada no solo de la música, sino también de las capacidades de los coros, concretamente del Coro Nacional de Niños, que yo llevo 12 años en el Perú, lo escuché hace unos años, vamos a llegar, y también he visto cómo ese coro ha crecido, cómo ese coro ahora es un coro extraño. Y efectivamente, ¿no? Lo que decían los compositores, ¿no? De pronto dices, ay, los niños pueden hacer esto sin pestañear, o sea, con toda, claro, detrás hay una labor de horas de disciplina, hasta decirle a uno peínate antes de salir, ¿no? Pero, o sea, y eso creo que es muy bueno, ¿no? Descubrir que los límites son límites porque decimos que son límites, ¿no? Pero luego hay una capacidad, y yo lo que rescato es el asombro de la gente, decir, ¿este es el Coro Nacional de Niños? Sí, este es el Coro Nacional de Niños. ¿Tú qué pensabas? ¿No? Creo que eso es muy importante, ¿no? También con el Coro Nacional, pero el Coro Nacional uno espera más, ¿no? Ya de niños dice, no, estos harán una cosita, ¿no? Una misita así simpática, ¿no? Pero luego empiezas a escuchar y creo que eso es un aporte muy importante en el contexto en que estamos, donde se tiende a dudar de las propias capacidades, ¿no? Entonces, bueno, estos son aprendizajes míos, concretamente. Permítame, Reyes en Televisión, estamos transmitiendo en vivo. Ya. Primero para felicitar a todos ustedes, especial a la Universidad Dr. Vamos, porque alguien dijo es un oasis, ¿no? Es un oasis musical lo que están haciendo ustedes y es una tarea monumental. Felicitaciones, tengo algunos años en el periodismo, soy Néstor Becerra y es la primera vez que tengo la oportunidad de estar en una conferencia de prensa en la que está el Coro Nacional, el Coro Nacional de Niños, compositores jóvenes y con un gran reto que tiene el tercer año de esta edición, que iban mis preguntas. Se inicia el evento el 9 de agosto. ¿Cuál es lo más importante? ¿Qué destacar de la ceremonia inaugural? Y también con respecto si hay algún día central. Se inicia el 9 de agosto y termina el 20 de noviembre. Esa es una primera pregunta, porque también tengo preguntas para el Coro Nacional, el tema de los niños, el tema de los chiflidos, pero primero esta primera pregunta, si es posible, doctor Baños. Bueno, días centrales son todos. Cada concierto yo creo que tiene una personalidad muy propia, ¿no? Y a nosotros, como centro cultural, nos hace especial ilusión los conciertos que van a ser aquí, claro, en casa, ¿no? Pero también porque esta casona tiene
muy buena acústica en el hall, suena muy bien y un ambiente muy, muy grato y además muy cercano a los intérpretes, ¿no? Los tiene ahí. Y eso pues, es una vivencia que en una sala de conciertos necesariamente no se da, ¿no? Pero eso es simplemente porque es mi casa, por así decirlo. Pero todos los conciertos tienen su personalidad, tienen su gracia, tienen su algo especial, ¿no? O sea, el primer día va a ser un concierto, sencillamente, ¿no? Con Carlos Johnson, que es algo especial porque Carlos Johnson ya lo ha dicho, ¿no? Trabaja en Alemania, concretamente en la orquesta de Lübeck, si recuerdo bien, él es el concertino de la orquesta de Lübeck, y claro, pues es un privilegio que esté aquí en estos meses del verano de allá, ¿no? Y podamos contar como siempre, abriendo el camino, ¿no? Entonces es un momento muy, muy bonito donde después de todos estos meses empiezan a sonar las notas. Bueno, han sonado hoy ya, pero entonces tiene ese encanto especial, ¿no? Pero luego yo creo que hay que seguir todos los conciertos. A mí me hace especial ilusión, porque esto ya es el de clavecín, porque me parece que juntan estos dos polos, ¿no? Y que es muy original, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir. Yo alguna vez he dicho a Sadiel que es muy dado a la experimentación, pero obviamente es una broma, ¿no? Pero alguna vez le he dicho, mira, Sadiel, tienes que componer algo para el clavecín, laptop y cajón. Eso ya sería. Entonces, y en esa línea de lo último del doctor Banús, ¿qué decir de los 28 compositores que van a participar? Entendemos que son bastante jóvenes, entonces, ¿eso qué significa? Que el futuro de la música en esta característica, en esta especialidad, está asegurado. Y qué destacar de estos compositores. Sabemos que el compositor de Trujillo, seguramente de Arequipa, de Cusco, que hay una buena actividad Trujillo, igual. ¿Qué decir de los compositores? Bueno, pero en realidad tenemos todo tipo de compositores, o sea, tenemos compositores mayores, digamos, también consagrados y todo en esta edición, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a José Susaya, a Fernando Valcárcel, a Aurelio Tello, y lo que nosotros hemos buscado es, digamos, juntar una diversidad de compositores, ¿no? También compositores jóvenes, ¿no? Pero sobre todo compositores, en la medida de lo posible, de todo el Perú, ¿no? Porque una cosa que también ha sido particular del festival desde su primera edición es la posibilidad de, por ejemplo, conectar a un compositor en Arequipa con un cuarteto de miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿no? O con el Coro Nacional de Niños, por ejemplo, ¿no? Porque sí es cierto que en el Perú actual la cultura está centralizada, ¿no? Acá está el Gran Teatro Nacional, acá están los elencos. Es cierto que los elencos hacen giras, pero no hay una presencia constante, ¿no? Y esto para los compositores, si en la propia ciudad de Lima los compositores a veces sufren para estrenar su música, ¿cómo puede ser en provincias donde hay menos ensambles y los ensambles de mejor calidad están concentrados en la capital, ¿no? Entonces, ese es, digamos, también uno de nuestros intereses, ¿no? Desde la primera edición de descentralizar, digamos, ese contacto, y desde esta edición ya el tema de descentralizar los conciertos, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es no solamente, digamos, el tema de trabajar con los compositores y de distintas generaciones, sino también en alguna medida mejorar las condiciones para esta actividad en la sociedad peruana, ¿no? Y Musicantes da esa posibilidad. ¿Y qué hablan de los intérpretes? ¿Qué decir de los intérpretes? Nosotros tenemos 22 intérpretes. Trabajamos con los mejores intérpretes que hay en el país, ¿no? Tenemos ese privilegio y estamos muy contentos con el trabajo de todos, y sobre todo con la posibilidad de conectar a compositores de todo el país con los mejores músicos que tiene para ofrecer nuestra patria. Muy bien. Una pregunta, si me permite, el director de la Orquesta Sinfónica. ¿Hay algún estreno, algún trabajo nuevo que estén desarrollando y que se va a estrenar, digamos, en el festival? Claro, hablo del Coro Nacional. Sí, comenté que se ha hecho una misa en castellano que se llama Dios hizo las cosas, que comparten la autoría 3 compositores peruanos: Diego Berrospi, Xavier Cuentas y
Carlos Trujillo, que es cusqueño. Entonces ya hemos recibido casi inicio de año la obra. Es acompañada al piano y vamos a estrenarla el 21 de octubre. El 21 de octubre, ese es el estreno. Junto con la obra, con el Salmo 8 del maestro Juan Carlos Jiménez, también, en una obra de Aurelio Tello, sí, pastoral. ¿Dónde va a ser la interpretación? Esto creo que es en la iglesia. Esa en coordinación, pero va a ser en una iglesia anunciada prontamente. Y quería comentar también que el nombre de la misa es porque esta misa está basada en una melodía original de Victoria Santa Cruz, de una canción de Victoria Santa Cruz que se llama Dios y sus cosas. Entonces, nosotros hemos transcrito la melodía y con esa melodía hemos construido acordes, texturas, combinaciones, ¿no? Ustedes la melodía tal cual expresa no la van a escuchar nunca en la misa, pero está presente constantemente, ¿no? Porque de ese material hemos extraído todo. ¿Y cuánto tiempo duró esa creación? Habrá durado un mes, un par de meses, ¿no? la composición, ¿no? O sea, hubo un tiempo, digamos... Pero porque hay una función interesante, ¿no? Sí, no, y bueno, algo similar pasa con la misa que hicimos el año pasado, la misa Hanas Pacha, está basada en un antiguo himno colonial, ¿no? O sea, la primera música escrita en Latinoamérica, ¿no? Que es el himno Hanas Pacha. Entonces, toda la música que hicimos está basada en esta obra, y de hecho, el año pasado, yo supongo que este año también, la maestra Mónica va a presentar primero la obra original de Hanas Pacha, que es una antigua composición de la colonia en el Perú, y después se toca la misa, ¿no? Entonces uno puede escuchar un poco la relación que hay. Y bueno, de esta manera también conectamos varias partes del patrimonio cultural peruano, ¿no? O sea, tenemos un lazo ahí, la misa está en quechua, ¿no? Entonces tenemos un lazo ahí con nuestro pasado prehispánico, el género de la misa es un género occidental, tenemos un lazo ahí con nuestra iglesia occidental, y en este caso va a ser hecha en la ciudad del Cusco, ¿no? Entonces es mucho más simbólico todavía, ¿no? Que fue el centro de Tahuantinsuyo. Y en Andahuaylillas, ¿Qué día va a ser en Andahuaylillas? El 27 de septiembre. Sí, me parece importante también porque, claro, en estas misas, la misa en Pacha, la misa en castellano, son 3 compositores, pero acá hay la maestría pues, del maestro en haber repartido entre los 6 números qué compositores hacen. Tú la haces la primera parte, la cuarta, tú la segunda, con la tercera. Digo, sí, una maestría porque la obra está relacionada entre sí, siendo diferentes compositores. Hay un diálogo que se mantiene desde el principio hasta que se cierra la obra. Es algo muy interesante. Sí, que se va a lograr a partir de la Hay que decir, perdón, voy a decir aquí algo que creo que hay que decirlo. Que se dio cuenta, se ha conseguido lo que Verdi no consiguió. El Requiem de Verdi era un Requiem para Alessandro Manzoni, escrito por varios compositores, y no lo consiguió. Y entonces al final hizo él su Requiem para Manzoni, porque ya se había pasado, ya lo habían enterrado, ¿no? Pero, o sea, se dio cuenta, se ha conseguido lo que no consiguió Verdi. Sí, eso es parte, yo creo que eso es también otro gran logro del festival, ¿no? Haber llamado a los compositores que acepten también que les parezca ese diálogo que tiene que haber y se ha dado en esas mismas una gran vitrina, ¿no? Así es. Una gran vitrina. Y maestra, usted ha anunciado un estreno, va a ser en el festival, el estreno de Chipivos, de Chipivos. Sí, este año la misa Chipivos se estrena el día... No recuerdo exactamente, sí. Pero está en la octubre. ¿En dónde? En Lima. ¿Y qué nos puede decir de la obra? Bueno, es una composición que tiene en su estructura, ¿no? Y en su concepción un vínculo muy grande con la misa Hanas Pacha, porque está encargada a 3 compositores. En este caso no son los mismos, pero el que repite el plato, por así decir, es el maestro Xavier Cuentas. Y lo interesante es que ya los niños están distinguiendo otra forma composicional, pero además líneas melódicas que los vincula a melodías que ellos también asocian a interpretaciones que han hecho en el pasado en el cancionero Tincuy, que este cancionero, bueno, cuando lo hemos trabajado abarca piezas que son Yanesha, Shipibo, Nomatsiguenga. En este caso es una misa Shipibo, y
también lo interesante es que, bueno, esta misa tiene una duración relativamente corta, estamos hablando de 25 minutos aproximadamente, y entonces vamos a completar el programa con piezas que ya hemos puesto en otros años, como los 4 cantos amazónicos del maestro Sayo Cuentas y también el Gallito de las Rocas del maestro Mar Contreras. Y para nosotros es muy importante no solamente estrenar, sino volver a hacer estas obras. ¿Y qué mensaje tiene la composición? ¿Qué mensaje? Tiene todo el mensaje, sí. ¿no? Tiene la estructura litúrgica propia de la misa. Ajá, ¿no? es una misa. Exactamente, el Kyrie, ¿no? El Gloria, el Credo, Sanctus y el Agnus Dei, ¿no? O sea, como las misas, la concepción occidental de la misa, exactamente igual. Solo que el lenguaje es el shipibo y bueno, ¿Y los niños se adaptaron rápido al lenguaje shipibo? Sí, nosotros ya teníamos una experiencia previa a través del cancionero multilingüe Tincuy, ¿no? En la interpretación de shipibo hemos trabajado con la comunidad, ¿no? Shipibo hace al menos 10 años para poder trabajar la fonética, ¿no? Y poder adaptarnos a él. O sea, es decir, el texto es el texto oficial de la misa, que nos costó conseguirlo. Sí. Llegó del vicariato de Requena o un sitio de estos. Y o sea que yo creo que es algo muy especial este estreno, ¿no? Y nos hacía mucha ilusión también. Ya lo pensamos para el año pasado, pero digamos, el proceso de elaboración ha sido complicado, ¿no? Claro, porque también, digamos, como parte del mensaje es un poco una expresión de lo que es la cultura peruana, ¿no? La cultura peruana es una mezcla de varios ingredientes, digamos, ¿no? Tenemos también en el Perú lenguas nativas que son originarias acá, que solo existen aquí, que son parte, digamos, de lo que es una identidad exclusiva, digamos, del Perú, ¿no? Entonces también estamos intentando, digamos, expresar esta mezcla de culturas a través de la música, en este caso a través de una mezcla de lenguaje con un género occidental como es el de la misa. O sea, son 48 lenguas originarias, o sea que faltan 46 misas. 46 naciones. Una pregunta futurista entonces, ¿qué se espera para la 4ª edición? No, eso no te quedas está en la cocina. En esa línea, ¿no? Les convocaremos a otra reunión y yo creo que deberíamos ya ir pasando hacia la parte más. Muchas gracias.